Columna abierta. Columna abierta. Un espacio para el diálogo, el análisis y el debate. Buenas tardes a las personas que a esta hora se conectan a la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Yo soy Ángela Patricia Martínez y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del espacio radial de Columna Abierta Incómodas. Hoy para conversar sobre un tema que convoca responsabilidades de instituciones, de la sociedad en general y de los estados en el ámbito internacional. Esto es el genocidio en Palestina. Un asunto que toca no solamente nuestras sensibilidades, sino que hace un llamado colectivo a la conciencia social y a la resistencia. Para ese tema y para hablar desde esos sentires con una perspectiva de género, nos acompaña Julie Enríquez. Julie es abogada y defensora de derechos humanos, coordinadora del área penal y de formación del CAJAR. También me encuentro en estudio con mi compañera Diana Martínez, también del equipo Columna Abierta Incómodas, y les damos la bienvenida a este espacio. Quisiera saludar entonces a Julie. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto para mí estar acompañando este programa radial y sobre todo por este tema tan importante y necesario como es la visibilidad de las luchas y los ataques que vive el pueblo palestino. Gracias, Julie. Bueno, sin duda creo que el genocidio constituye no solamente una grave violación de los derechos humanos, que implica no solo la destrucción sistemática de la población, sino también una profundización de las desigualdades y sufrimientos a partir de múltiples ejes sociales, entre ellos el género. De manera que este espacio, después de, creo que en el escenario público se ha posicionado tanto el tema del genocidio, creemos importante desde Columna Abierta Incómodas apostarle a esta conversación desde la perspectiva de género. Para iniciar esta conversación, les invitamos en principio a no desconectarse y le doy la palabra a Diana, mi compañera de Columna Abierta Incómodas, para iniciar este diálogo. Bueno, muchas gracias, Ángela, y de verdad que es un gusto para nosotras que esté Julie Enríquez acompañándonos en el programa de hoy. Hablábamos fuera de micrófonos y decíamos que en efecto Julie, desde su recorrido y su trayectoria, ha sido una persona que ha impulsado también la visibilización de lo que ha venido pasando durante muchos años en Palestina. Por eso, pues obviamente invitarla a este espacio radial. Y además que se conecta precisamente con la movilización nacional que se convocó ayer, donde salieron miles de personas en varias ciudades de Colombia, pero además que también se conecta con las movilizaciones a nivel mundial que se vienen realizando para visibilizar el genocidio. Y en esa medida, Julie, bueno, ya darte nuevamente como el agradecimiento por acompañarnos, pero además también empezar este diálogo contigo de por qué se viene denunciando que lo que ocurre en Palestina no es una guerra, sino es un genocidio precisamente. Sí, claro, creo que eso es muy importante cuando hablemos de Palestina, hablar que efectivamente allá tenemos que afirmar categóricamente que no existe una guerra, que existe realmente un genocidio, y que eso tiene varias diferenciaciones que parten desde el contexto histórico, así como desde lo conceptual, desde el derecho. Y es muy importante porque es que esto de esta catástrofe que padece el pueblo palestino no es algo novedoso, es algo que se intensifica. Hace 2 años, justamente ayer se cumplían 2 años de esa intensificación, pero dentro de su contexto histórico es algo que viene desde el año 1948, como una consecuencia de la guerra árabe-israelí, que justamente genera que los palestinos y las palestinas empiecen a hablar de lo que están padeciendo con una terminología que se llama el Nakba o la Nakba,
¿Qué significa este término árabe en español catástrofe? Ellos estaban padeciendo desde el 48, o se inició a padecer el desalojo, la pérdida de tierras, la pérdida de los medios de vidas, que generaron en ese momento, desde esa anualidad, una expulsión masiva, un éxodo con aproximadamente 750.000 civiles palestinos por fuera de sus tierras. Este contexto es muy importante porque esto muestra una sistemática persecución que este pueblo ha padecido siempre y que ha estado en el foco de la intervención violenta por parte del Estado de Israel. Lo segundo que me parece importante y que ya es algo más jurídico es esta diferenciación conceptual entre las categorías guerra y genocidio. Y la diferenciación central radica en la intención de eliminación. En ese sentido, mientras el término de genocidio implica esa intención específica de destruir de forma ya total o parcial un grupo étnico nacional, que esto se ajusta de acuerdo a lo que especificó o estableció la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en 1948, la guerra se entiende en el derecho internacional como un conflicto armado entre partes, lo cual puede incluir violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, pero no implica necesariamente la intención sistemática de eliminar a un grupo por su identidad, como si pasa o evidenciamos en el caso de Gaza. Las organizaciones de derechos humanos, los observadores y las observadoras internacionales señalan que existen muertes masivas de civiles, que existe destrucción de infraestructura vital, que existen bloqueos que impiden el acceso a alimentos, medicinas, que el desplazamiento forzado continúa, que hay patrones que según las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, encajan con elementos que la misma convención que ya les conté del 48 enmarcan en el genocidio. De modo que el debate ya pasa más allá de lo meramente bélico a la necesidad de investigar que esta intención existe y que existen políticas estatales que la permiten. En este punto, creo que también es importante destacar que la Corte Penal Internacional ya ha investigado esta catástrofe palestina y justamente en noviembre de 2024, ya vamos a cumplir un año el próximo mes, emitió órdenes de captura contra los altos responsables israelíes, incluyendo el primer ministro Netanyahu, por los presuntos crímenes en el contexto de la campaña en Gaza. Y estas órdenes se producen porque la misma Fiscalía de la CPI encontró esos indicios razonables de responsabilidad penal de alto nivel que demuestran esa intención genocida de la que estamos hablando y de la que alerta la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, y que efectivamente en Palestina durante estos 2 años se ha confirmado la comisión de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Obviamente no hay una sanción como tal en este momento, pero pues ya hay unas actuaciones jurídicas muy importantes que realmente sería un absurdo y un atentado a la verdad, no reconocer que lo que sucede en Gaza, lo que sucede en Palestina es un genocidio. Muchas gracias, Julie, por estas claridades, ¿cierto? Tanto jurídicas, pero además, digamos que también son unas claridades políticas a partir del recorrido que tú nos indicas, ¿no? Digamos que no constituye la situación contra Palestina solamente un ejercicio de hace 2 años, sino que viene desde hace varios años, así como tú no lo contabas. Y para hablar un poco, digamos, y adentrarnos también como al tema desde esa perspectiva de género, nos gustaría que tú nos puedas indicar cómo afecta precisamente esta connotación de genocidio en Palestina, pero de manera particular a las mujeres y a las niñas, ¿no? Digamos, cuál es esa afectación y cuál es ese enfoque diferenciado que nosotros tenemos que tener la lupa en el marco del genocidio. Bueno, efectivamente las mujeres, las niñas y los niños siguen siendo las personas más vulnerables ante la violencia directa que se está ejerciendo ahorita contra el pueblo palestino. Son quienes más padecen esta destrucción de infraestructura y esta escasez de servicios esenciales
y por supuesto que eso también se ve reflejado en traumas, yo creería que tal vez pues muy difíciles de superar, traumas psicológicos en concreto. Por el hecho de ser parte de la población civil domiciliada en general, tienen un mayor riesgo de muertes y también, por supuesto, de salir heridas en estas agresiones y de perder sus medios de subsistencia. Se ven afectadas con la ruptura de sus redes de cuidado y también con el aumento de embarazos en riesgos y de mortalidad materna por el colapso institucional y, por supuesto, sanitario que esto tiene, y sobre todo porque las mujeres y las niñas en concreto sufren la mayor carga del cuidado y la supervivencia familiar. Esto es algo muy estructural dentro de sociedades también muy demarcadas y patriarcales, pero en este momento de esta catástrofe tan compleja, pues además padecen esa separación de familias y la niñez en general. Creo que hay que destacarla, se ve muy afectada con la orfandad y eso repercute posiblemente en su seguridad y en su futuro mismo de existencia, pero también, como lo decía, económico y psicosocial y psicológico. Hay varios datos recientes sobre la magnitud de los daños que este grupo poblacional ha podido padecer y que Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, también la UNICEF, también el Fondo de Poblaciones para Naciones Unidas, que por las siglas en inglés se conoce como UNFPA, han venido reportando, y creo que es muy importante pues tenerlas en cuenta porque a través de sus comunicados de prensa y en sus páginas web han venido planteando como las cifras. La situación de violencia pues mal estaría solo asociarla al tema de las cifras, pero las cifras son muy importantes para poder precisamente darle una magnitud a ese daño que se ha venido padeciendo. Por ejemplo, ONU Mujeres ha venido manifestando que estima que más de 28.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en Gaza desde octubre del 2023. Esto equivaldría a que se asesinó una niña o una mujer cada hora. Y esto produjo unas consecuencias complejas, como que 6.000 madres figuraran entre las víctimas y casi 19.000 niños pues quedaran en la orfandad. También UNICEF indicó que durante esta misma temporalidad, es decir, desde octubre de 2023, alrededor de 64.000 niños y niñas fueron reportados como muertos o heridos, la mayor cifra correspondiendo a muertes. Y también el Fondo de Naciones Unidas, en abril y mayo de este año, me imagino que eso debió incrementarse en los últimos meses, reportó que 11.000 mujeres embarazadas se encontraban en catástrofe alimentaria. Eso en términos técnicos lo reconocen como la fase IPC5, pero en concreto indica que es una urgencia máxima en las necesidades nutricionales y sanitarias que venían alertándose o vienen alertándose en las mujeres palestinas. Entonces vemos que tanto la ONU como el Fondo de Población de Naciones Unidas, pues recogen unas cifras emblemáticas, complejas, y también reconocen o reportan que alrededor de 50.000 mujeres embarazadas vienen enfrentando estas condiciones de catástrofe alimentaria o de condiciones críticas porque no tienen acceso a atención médica, porque no hay insumos esenciales en los partos, porque la desnutrición en los hospitales y los servicios básicos han provocado un colapso total en la salud reproductiva y materna. Eso es algo que afecta muy concretamente a la condición femenina. Creo que sumaría a esto, tal vez, que el número de personas desplazadas que se reconocen o se reportan en Gaza sigue siendo enorme y no para. Entonces, se ha venido hablando de alrededor de 1.9 millones de personas desplazadas, y al menos 1 millón de mujeres y niñas integran esta cifra. Y lo complejo es que este desplazamiento, este desarraigo de su territorio, ¿sí?, las lleva a que muchas de ellas no tengan acceso a un refugio seguro, ni tampoco alimentos ni agua potable,
enfrentando condiciones de desalojo repetidos, pues que también las ponen en un contexto de vulnerabilidad también, en otras formas de violencias que se extienden en el marco de estas agresiones que produce un genocidio. Gracias, Julie. Creo que esto que nos cuentas pues resulta fundamental para reconocer que las mujeres y las niñas en Palestina sufren violencia estructural y directa en el marco de esta dinámica, digamos, de genocidio, pero que además enfrentan formas específicas de violencia de género que terminan entrecruzadas con las violaciones de derechos humanos y de derechos colectivos sistemáticas y que buscan, en tal como tú lo retratas en esta conversación, la destrucción de familias, de hogares y de comunidades que afectan directamente su vida y su dignidad, y digamos que tienen un especial énfasis en la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Precisamente en todo este escenario que tú bien nos retratas, creo que también de una manera tan directa, ¿cierto? Creo que resulta fundamental preguntarte, Julie, en el marco de todas estas violencias que se producen en este contexto de genocidio y de ocupación militar, ¿cuáles son esas formas de violencia de género que se intensifican en este contexto? Pero además, ¿cómo se han organizado las mujeres palestinas para resistir frente a las violencias bélicas y de género simultáneamente? Sí, son muchas las formas de violencias que se pueden intensificar porque entran las poblaciones vulnerables en una situación de colapso. Los contextos de genocidio y ocupación militar, como lo que hoy sufre Palestina, las mujeres y las niñas se enfrentan a una multiplicación de violencias que van desde agresiones sexuales, explotación y trata, embarazos forzados, control de la reproducción, hasta ataques a hospitales maternos y el uso de la violencia sexual como una forma de humillación colectiva. También los organismos internacionales dan fe de que este colapso institucional es una realidad y pues intensifica estas formas de violencia, y que adicional a ello se suma la impunidad que aumenta la violencia doméstica o la mal llamada violencia doméstica y los matrimonios forzados y el abuso sexual en espacios de refugio y desplazamiento. Eso es muy complejo porque pues es algo que incrementa el sufrimiento de las mujeres y de las niñas en esta situación ya de máxima alerta. Estas violencias no son incidentales, como tú lo decías, sino que son estructurales, reflejan que hacen parte de una estrategia de dominación que combina la guerra con la subordinación de género y que por supuesto se enfoca en la destrucción de las distintas redes y de los servicios, como los servicios de salud o los suministros, y entonces aparecen también estrategias de bloqueo y rupturas de redes comunitarias para agravar el impacto en estos contextos. Entonces la violencia de género termina convirtiéndose en otro mecanismo de desintegración social y cultural que afecta a generaciones enteras y que seguirá afectando generaciones aún si parara el genocidio mañana. Las consecuencias son incalculables, imborrables. Y en conjunto, pues podríamos decir que estas condiciones demuestran que la agresión no solo tiene ese carácter bélico del que estábamos hablando ahorita, sino que pues está arraigado en la estructura patriarcal y que busca afectar de manera directa el cuerpo, la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres palestinas. Yo creería que eso pues sería algo para destacar muy precisamente. Vale, Julie, en este contexto, precisamente, ¿cómo ves tú los procesos organizativos y de resistencia de las mujeres frente a estas violencias? Porque creo que resulta claro que, digamos, desde una visión un poco más amplia, pues no solamente se asume todo este proceso de genocidio como palestinas bajo la ocupación y la agresión, sino también como mujeres enfrentando formas específicas de violencia patriarcal y militarizada. ¿Cómo ves tú esos procesos organizativos o cómo se han organizado las mujeres para resistir a esto?
Bueno, las mujeres palestinas han sido muy valientes y creo que son un ejemplo de resistencia y lucha. Ya van a cumplir casi 80 años que han venido ejerciendo esa creatividad organizativa de distintas formas y han construido una resistencia múltiple, desde lo humanitario, desde lo comunitario, desde lo político. Y existen varias colectivas que documentan violaciones de derechos humanos, que gestionan refugios, que ofrecen apoyo, ya sea psicosocial o jurídico, que también incluso prestan apoyo para personas privadas de la libertad. Hemos tenido la oportunidad de tener aquí en Colombia organizaciones de derechos humanos propiamente palestinas que nos desgarran el corazón cada vez que sabemos que van a volver allá, porque no sabemos si es la última vez que la vamos a ver, que integran organizaciones como Adamers, que hacen un trabajo muy juicioso y interminable, incondicional, alrededor de las personas privadas de la libertad. Y uno los ve que hay otras también que vienen tejiendo todas esas redes y participan en redes internacionales como Coaliciones de Mujeres por la Paz, la Alianza de Mujeres de la Diáspora Palestina, para visibilizar ese impacto que la ocupación y la eliminación ha venido generando. Exigen rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional, y eso sin lugar a dudas es algo muy valioso porque mantiene a Palestina desde ese enfoque, desde mujeres, desde el enfoque de género, desde las luchas de los pueblos también y las personas disidentes en la mesa. Y no se deja de hablar acerca de esto. A la par de esta ayuda humanitaria, las palestinas han resignificado la resistencia cotidiana, desde sostener la vida, educar en medio del asedio, cuidar a las comunidades desplazadas, que hacen parte de este éxodo permanente que no acaba, ¿sí? Y esa organización se ha centrado en la lucha, en la sobrevivencia, en la supervivencia, pero también en la memoria. Y constituye, sin lugar a dudas, una forma admirable y ejemplar de resistencia política frente al genocidio, que al tiempo impulsa un feminismo descolonial y antirracista. Gracias, Julie, por ese ejercicio también de socializarnos un poco lo que vienen haciendo las mujeres en el marco de la resistencia, ¿no? Y las mujeres palestinas, desde lo que tú nos contabas, desde el carácter humanitario, pero además también visibilizando y denunciando la situación que ha implicado el genocidio. Y a partir de esto, quizás también consultar un poco contigo, que has tenido quizás bastante relación también en el marco de actos de solidaridad, de acciones y estrategias comunicativas, de visibilización y demás. Si conoces algunas de las estrategias comunicativas que se vienen utilizando desde las colectivas feministas palestinas para visibilizar el genocidio desde este enfoque de género del que estamos hablando. Mirábamos hace poco, digamos, desde las redes sociales y demás, que Greta, una de las activistas precisamente que lideró el tema de la flotilla, hablaba y decía que en efecto se está produciendo un genocidio ante nuestros ojos, ¿no? Un genocidio que se viene transmitiendo en vivo, lo decía ella, y claro, parte de eso seguramente son las estrategias que las mismas colectivas feministas palestinas han ubicado para poder visibilizar este tema. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que hay que reconocer que las mujeres y las colectivas feministas palestinas van al ritmo que avanza el mundo. El mundo hoy está en un fenómeno global y digital también de llevar las luchas y la protesta a esos escenarios, pues para poder mostrar las realidades en tiempo real. Y estas colectivas no se han quedado atrás en esta avanzada. Han estado a la altura de emplear estrategias de comunicación política, fundamentalmente digital y artística. Usan plataformas como Instagram, X, TikTok para difundir testimonios visuales,
informes de campos, campañas con etiquetas como los hashtags de Palestina, mujeres palestinas resistiendo, Palestina libre, Palestine Women Resist, o también Gaza Under Attack. Y esos hashtags es muy importante también que los interioricemos y que los sigamos en las redes sociales, porque lo hacen es justamente para poder replicar y difundir masivamente lo que está pasando en el marco de la adversidad que ellas están viviendo. También producen informes con datos desagregados por género para medios internacionales, para organismos nacionales e internacionales, incluso para la ONU, visibilizando cómo el genocidio afecta de forma diferenciada a las mujeres. Pero también recurren a la poesía, recurren al arte, recurren a la música, recurren a la memoria oral, como otras formas de denuncia cultural y emocional. Y estas estrategias han nacido con ella, pero también ha sido un proceso de construcción colectiva e internacionalista en la búsqueda de romper la censura mediática, también de contrarrestar la desinformación y humanizar esas estadísticas que a veces no queremos ni siquiera ver cuando esas imágenes tan dolorosas pasan por nuestros ojos. O sea, son tan dolorosas que a veces queremos voltear el rostro, la mirada, y tratar de no pensar en ello y evadirlo por lo grave que es y por la impotencia que da, y aún así ellas buscan romper esa censura y esa deshumanización y muestran esa otra cara de resistencia, del papel de las mujeres no solo como víctimas, sino como sujetas políticas en resistencia, y también de cómo sus futuras generaciones tratan de seguir reconstruyendo lo poco que le queda de espacios dignos para poder ejercer actividades desde el deporte, desde el arte, y eso es muy importante, pues creo que conocerlo y seguirlo, y también jugarle al algoritmo para que se siga visibilizando ese esfuerzo al que ellas les han venido apostando. Gracias, Julie. Creo que precisamente todas estas estrategias comunicativas no solamente implican una forma de visibilizar, sino también encarnan sin duda una exigencia ética y política, tanto de los estados y de quienes, digamos, detentan el poder de alguna manera de manifestarse directamente, como de la sociedad en general, que ha empezado a hacer este proceso de conciencia, pero también de tocarnos desde todos los rincones del mundo frente a esta situación que ha venido ocurriendo desde hace tantos años, que se ha quizás intensificado y que se ha visibilizado de mayor manera o con mayor profundidad a partir de todas estas apuestas colectivas, muchas de las cuales pues están, quienes están detrás son las mujeres y niñas en Palestina. Quisiera, Julie, preguntarte justamente sobre la relación que existe entre la violencia estructural patriarcal y la violencia política en el contexto palestino, como una, digamos, relación no solamente importante, sino determinante en la comprensión de todo lo que implican estos procesos de exterminio en Palestina, y creo que también en una relación y un llamado hacia lo que nos compete como sociedad, no solamente desde la empatía, sino creería yo desde el sentido común. Cuéntanos un poco, Julie, sobre esa relación entre estas dos estructuras, la estructura patriarcal y la violencia política en el contexto palestino. Bueno, como este es un programa para tener una conversación incómoda, vamos a hablar de esta incomodidad que no resuelta en esta relación que existe entre la violencia patriarcal y la violencia política. Y efectivamente en el caso palestino se entrelazan como en muchos otros casos. Pero en el caso palestino concretamente ambas se sustentan en el control, en la desposesión, en la negación del cuerpo como territorio. El patriarcado legitima desigualdades estructurales, ejerce control en la movilidad, ejerce control en la salud sexual, en la salud reproductiva y en la autonomía económica de las mujeres. Y, mientras tanto, la ocupación militar amplifica todas estas mediante políticas de bloqueo, de segregación y de represión.
Entonces, lo que ha venido sucediendo puntualmente en Gaza y en Cisjordania es que la militarización ha reforzado los roles de género tradicionales, ha reducido la participación política femenina y ha usado la vulnerabilidad económica como una forma de sometimiento. Entonces, es así como podemos identificar que el sistema colonial y el patriarcal operan juntos. Uno controla territorios y el otro cuerpos y subjetividades. La violencia patriarcal y la violencia política no son fenómenos separados y error cometeríamos en verlo así, de forma separada. En el contexto palestino son expresiones complementarias de un mismo entramado de dominación, que es a lo que han inducido al pueblo palestino durante casi 80 años. El control sobre el territorio y sobre los cuerpos de las mujeres funciona como una estrategia convergente. La guerra y la ocupación imponen fronteras externas, mientras que el patriarcado impone las fronteras internas que restringen esa libertad, ese deseo y esa capacidad de decisión. Entonces, es importante reconocer esta interdependencia que permite comprender que la lucha palestina por la autodeterminación no puede desligarse de la lucha feminista por la emancipación. Liberar la tierra sin liberar los cuerpos dejaría intacta la estructura que produce la opresión. Y solo una resistencia que sea también antipatriarcal y anticolonial podría abrir esa posibilidad de una vida digna, libre y plena para las mujeres y para los hombres y para las niñas en Palestina, puntualmente. Entonces la invitación, creo, también con esa pregunta es a seguir incomodando en buscar dónde se encuentran todos estos fenómenos que se entrelazan, se encuentran siempre para ejercer un dominio y sobre todo para dominar a las poblaciones más vulnerables, como en este caso, pues, la mujer. Julie, y en el marco de precisamente de esa correlación, ¿no? De esa correlación de la violencia estructural patriarcal y de esa violencia política, de ese cerco político y del genocidio, ¿cuáles podrían ser o cuáles son esos desafíos más bien que enfrentan las sobrevivientes palestinas en el marco de este conflicto? Bueno, es una pregunta muy difícil porque limitar o hacer un listado como de todos los desafíos sería como un atrevimiento de mi parte, pero podría identificar algunos, porque deben ser, sin lugar a dudas, ante tanta carencia a la que han sometido a este pueblo palestino, miles de desafíos los cuales pueden tener. Pero en concreto, sobre las sobrevivientes, sobre las mujeres, las niñas sobrevivientes, creo que se enfrentan muchísimas barreras que van desde lo jurídico, desde lo social, desde lo humanitario, desde lo psicológico. ¿Y por qué? Pues porque justamente eso es de lo que carecen en estos momentos. Carecen de acceso a atención médica, carecen de apoyo psicosocial, carecen de justicia, de acceso a ella. Y todo eso justamente debido a lo que hablábamos antes del colapso institucional y al desplazamiento forzado al que han venido siendo sometidas. La impunidad generalizada impide muchísimo, no solamente el reconocimiento de lo que ha sucedido, de la verdad y de la construcción de memoria, sino la reparación de los daños que se han ocasionado ahora y no sé en cuántos años más y si se logrará una verdadera reparación, lo dudo mucho. Mientras que los traumas, con algo que hablábamos al comienzo de este programa, por la pérdida de los hijos, de las parejas, de las familias enteras y de los hogares, se vienen agravando por la estigmatización y por el aislamiento de las comunidades. Entonces las sobrevivientes cargan con la reconstrucción de la vida propia, de la vida cotidiana en colectivo, en medio de la ruina. Sostener familias sin ingresos, criar hijos huérfanos, buscar refugios en contextos sin servicios básicos, es algo que definitivamente pues, nos evidencia que su resistencia se ve desbordada, ¿sí? Y sobre todo por falta de mecanismos eficaces de protección, incluyendo los mecanismos internacionales. Por eso en estos escenarios creo que las mujeres palestinas no solo enfrentan una tarea de sanar
sino de sostener la vida en medio del colapso. Su lucha cotidiana por el alimento, por el refugio, por la atención médica, por la justicia, revela que la violencia no termina con el alto al fuego, continúa con la precariedad, continúa con la impunidad y con la indiferencia internacional. La existencia misma de las mujeres es un reto y se convierte en una forma de resistencia. Cada gesto, cada cuidado, cada intento de rehacer comunidad representa una afirmación de vida frente a un sistema que busca negarlas. Por eso, en programas como esto y en otros espacios, reconocer sus voces, acompañarlas y exigir los mecanismos reales de protección y reparación no es solo un deber humanitario, sino un compromiso ético y político con la justicia, con la dignidad del pueblo palestino, y para no caer en esa situación, ese momento tan desolador como el que Rita Segato cayó recientemente, y renunciar a lo humano. Tratemos de no hacerlo y de reivindicarlo y de hacer posible que estos retos de existencia misma y estos desafíos que tienen las mujeres, pues además sean los nuestros también. Julie, precisamente en el marco de este compromiso ético y político que tú mencionas, pues nos encontramos, creo que en un primer momento, ante medios de comunicación, comunidad internacional que invisibilizó por completo lo que estaba pasando. Trataron y tratamos quizás muchos y muchas de darle un tratamiento como si fuese un conflicto que no vincula realmente, digamos, más allá de la confrontación armada, siendo que claramente, como bien tú lo has retratado a lo largo de la conversación, pues es un genocidio que viene no solo gestándose y preparándose desde hace muchísimos años, sino que está atravesado por unas situaciones estructurales que reclaman efectivamente ser visibilizadas y atendidas tanto por la comunidad internacional como por los medios de comunicación. Y de ese escenario pasamos a visibilizar solamente algunas de las cuestiones. Creo que muchas de las cosas que hemos abordado hoy, de las que hemos conversado, no las vemos regularmente en los medios de comunicación, y me parece supremamente importante el llamado que tú hacías ahora hace unos minutos de poder seguir a estas colectivas feministas palestinas que están haciendo precisamente este arduo trabajo de visibilizar todo lo que está ocurriendo. En ese orden de ideas quisiera preguntarte de qué forma la comunidad internacional y los medios de comunicación han abordado o por el contrario han invisibilizado el proceso de genocidio, pero en perspectiva de género. Es decir, si ya en un marco general esto de alguna manera ha sido simplificado, invisibilizado, ¿qué pasa entonces cuando hacemos el llamado de mirar todo lo que está ocurriendo desde esa perspectiva, desde ese enfoque o desde esa mirada del género que nos permite ver estas profundidades estructurales de las que tú nos has hablado a lo largo de esta noche? Sí, yo creo que es muy importante destacar que durante todos estos años, sobre todo los últimos 2 años, que es en donde más se ha hablado sobre esta situación en Palestina, que no es un conflicto, que es una catástrofe, que es un genocidio, muchos medios han asumido, y muchas instituciones también, la narrativa de los sistemas de dominación. En primer lugar, han negado la existencia del genocidio, y solo hasta este último año en que la situación se ha intensificado y el dolor se ha hecho visible por los medios alternativos, han cedido en esas narrativas un poco para reconocer la catástrofe que se vive allá. Pero el solo hecho de que se siga nombrando la guerra o conflicto, se usen esas categorías, esa palabra, pues de entrada, respecto a lo que se trata del genocidio, lo invisibiliza, ¿sí? Y se presta justamente a quien lo está cometiendo. Creo que hay que reconocer también que hay organismos que han venido avanzando un poco, han venido incorporando un análisis también de género, o sea, han venido también cambiando la narrativa y también incorporando un análisis de género, como con mujeres, como Amnistía Internacional. Pero gran parte de la cobertura mediática sigue neutralizando el enfoque feminista, ya en concreto aterrizando la perspectiva de género, ¿no? Y se habla en la narrativa de daños colaterales, sin reconocer que las mujeres
soportan una carga diferenciada en términos de salud, en términos de cuidado, como ya lo hablábamos aquí en esta conversación, de desplazamiento y hasta de violencia sexual, y los reportes muchas veces priorizan el plano militar sobre lo humanitario. Y a veces es victimizante cuando se tratan de demostrar justamente ese plano militar como justificador de las agresiones que ningún ser humano debería padecer. Y también para justificar las estigmatizaciones y el bloqueo. Eso se ha visto en algunos momentos, pero digamos que estas organizaciones que ya mencioné han venido dando pasitos importantes para este tema de poder avanzar sobre el análisis de género. Pero sin lugar a duda, esta invisibilización, obvio, se reproduce dentro de la lógica patriarcal global, que minimiza los cuerpos femeninos como sujetos políticos. Pero por fortuna, lo decías tú, hay redes feministas internacionales, hay movimiento social internacionalista, especialmente en el sur global. Y este movimiento feminista y social del sur global no se ha quedado callado y ha presionado para que la narrativa internacional incluya las voces de las mujeres palestinas y exija rendición de cuentas con enfoque de género también. Y eso ha sido muy bello también verlo en las calles, a las feministas y a las redes feministas en juntanza precisamente con este propósito común. Entonces, la manera en que la comunidad internacional y los medios representan el genocidio en Palestina refleja también una jerarquía de voces. Las de las mujeres suelen ser silenciadas o reducidas siempre a cifras, mientras que los discursos oficiales van privilegiando el análisis geopolítico sobre la experiencia humana. Y también la invisibilización de la dimensión de género no es una misión inocente, sino una forma de complicidad con el sistema que perpetúa las violencias. Y frente a ello, el trabajo de estas redes feministas internacionales e internacionalistas, con conciencia de clase también, demuestran que otro relato es posible. Uno que coloca el cuidado, la memoria, la justicia en el centro, que incorpore la perspectiva de género no como un adorno, sino como una exigencia ética para comprender la magnitud de los daños y para avanzar en esa construcción de paz que no repita esta misma violencia sobre los cuerpos y sobre las vidas de las mujeres palestinas en ningún lugar del mundo ni en ningún otro tiempo. Bueno, muchas gracias, Julie, por ese contexto. Creo que eso evidencia y nos demuestra que efectivamente hay personas movilizándose en el mundo por los derechos humanos, pero también y en especial por los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños. Y en ese sentido, para ir cerrando un poco esta conversación, quisiéramos preguntarte cuál es la importancia de la movilización mundial en contra de este genocidio, teniendo en cuenta un poco las jornadas de movilización que han venido sucediendo en distintos países del mundo y que efectivamente también se desarrollaron pues en nuestro país, ¿no? En Colombia el día de ayer. No, la movilización mundial es crucial, rompe el silencio, presiona políticamente, pone en el centro del corazón el respeto de la dignidad humana, de lo que ya casi nadie hable, de la dignidad humana, de la dignidad de los pueblos y del cumplimiento, en un caso como el de Palestina, del derecho internacional, mínimamente. Las marchas, las huelgas, las campañas, todo eso salva dignidades, salva también vidas, y de hecho Human Rights Watch decía que más de 80 países, expresiones como estas, que son propias de la protesta social que tanto nos han querido quitar y estigmatizar y limitar, han contribuido a sostener la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y a promover sanciones, embargos y también resoluciones humanitarias. Entonces, estas movilizaciones, además de todo ello, visibilizan el liderazgo y puntualmente también el liderazgo de las mujeres palestinas y feministas, internacionales, internacionalistas, que articulan sus esfuerzos y sus instancias por el clamor por la justicia social con enfoque de derechos humanos y equidad de género. Entonces, la solidaridad, la movilización, ¿sí?, mundial es una alta expresión, o mejor dicho, una de las expresiones más bellas que tiene la solidaridad internacional, que en los últimos tiempos ha adoptado muchas formas, no solamente las protestas, ¿sí?, y los boicots, sino como las flotillas,
que han brindado y han promovido la ayuda humanitaria y han ejercido esas presiones diplomáticas, pero además han puesto en los medios masivos de comunicación el tema de lo que no se hablaba, y todo eso es muy importante. Y hay quienes de manera muy minúscula y absurda pretenden ver eso como un acto protagónico y de vanidad, cuando es un acto de altruismo admirable y de valentía, en donde los cercos se van rompiendo y en donde los contextos de impunidad se van agrietando. La solidaridad internacional se convierte en un acto de protección colectiva y en una herramienta para prevenir la repetición de atrocidades como la que hoy padece el digno pueblo palestino. Entonces, hablar de movilización mundial contra el genocidio de Palestina no solo es una expresión de solidaridad, sino una forma activa de lucha contra la impunidad y por la defensa de los derechos humanos. En un contexto en donde, ya lo decíamos hace un rato, las instituciones, incluso internacionales, vacilan o callan, y también las organizaciones, algunas organizaciones de derechos humanos internacionales, vacilan o callan para nombrar el genocidio como debe ser nombrado, o para ir a las calles y convertirlas en tribunales morales. Pero por fortuna, esta juntanza, como lo vimos ayer en Colombia, en donde las calles de Colombia y muchas calles del mundo, en una fecha como la de ayer, se convirtieron en verdaderos tribunales morales de exigencia de justicia. Cada pancarta, cada voz, cada gesto de boicot serán recordados en la humanidad, y por la humanidad, como que no se puede permanecer neutral frente a un exterminio. Por eso estas movilizaciones reafirman que la lucha palestina está entrelazada con otras luchas por la vida, por la dignidad, y por supuesto también abarca a todas estas reivindicaciones, desde las mujeres palestinas hasta las colectivas feministas del sur global, y estas protestas transforman la red del cuidado político y desafía el poder y sostiene la esperanza, que es algo que en estos tiempos tan crueles hay que defender y hay que tenerla como una bandera de vida para poder conservar esa existencia. Y para concluir que ante el silencio de muchos estados, son los pueblos los que siguen diciendo Palestina vive y la justicia también debe hacerlo. Muchísimas gracias, Julie. Queremos agradecerte y creo que lo que nos mencionas nos invita a seguir hablando de lo que sucede en Palestina, a seguir hablando de la defensa de la vida, de los derechos humanos. Nosotras queremos culminar este programa con un poema de una autora palestina que se llama Suheir Hamad, se llama Ruptura en racimo. Toda la historia sagrada prohibida. Libros no escritos predijeron el futuro, proyectaron el pasado, pero mi cabeza desenvuelve lo que parece no tener límite, la violencia creativa del hombre. ¿Qué hijo, el de quién será? ¿Qué hijo varón perecerá un nuevo día? La muerte de nuestros niños nos impulsa, acariciamos cadáveres, lloramos mujeres, es complicado. A las putas les pegan a diario, se obtienen beneficios, se ignora a los profetas. Guerra y dientes maltaron, echaron sal, a infancias de limón. Todos los colores corren, nadie es firme. No busques sombra detrás de mí, la llevo dentro, vivo ciclos de luz y oscuridad. El ritmo es mitad silencio, lo veo ahora, nunca fui una y no la otra. Enfermedad, salud, violencia tierna, pienso ahora que nunca fui pura. Antes que forma fui tormenta, ciega, tonta, aún lo soy. La humanidad se contrae ciega, maligna. Nunca fui pura, niña consentida antes de madurar. El lenguaje no puede reducirme, experimento de manera exponencial. Todo es todo. Una mujer pierde 15, puede que 20 miembros de su familia. Una mujer pierde 6. Una mujer pierde su cabeza. Una mujer busca en los escombros. Una mujer se alimenta de basura. Una mujer se pega un tiro en la cara. Una mujer le pega un tiro a su marido. Una mujer se amarra. Una mujer da a luz a un bebé. Una mujer da a luz a las fronteras.
Una mujer ya no cree que el amor lo encontrará algún día. Una mujer no lo creyó nunca. ¿A dónde van los corazones de los refugiados? Rotos, insultados, colocados en un lugar de donde no son. No quieren que no se les vea, enfrentados a la ausencia. Lloramos al otro o no significamos nada de nada. Mi espina se curva en espiral. El principio corre hacia y desde los seres humanos. Dejamos atrás bombas de racimo. Minas de facto, dolor en llamas, cosecha de tabaco contaminado, cosecha de bombas, cosecha de dientes de leche, cosecha de palmas, humo, cosecha de testigos, humo, resoluciones, humo, salvación, humo, redención, humo. Respira, no tema a lo que ha estallado. Si has de temer, teme a lo que no ha explotado aún. Con este poema queremos agradecer nuevamente a Julie Enríquez por esta conversación tan necesaria, tan dolorosa también, ¿no? de este tema el día de hoy, pero tan importante. Queremos agradecer a Arbey Enríquez, director de la Radio Universidad de Nariño, a Neider Delgado, quien nos acompañó el día de hoy en el Control Master. Somos el equipo de Columna Abierta e Incómodas. Les invitamos a sintonizarnos todos los miércoles a las 6 p.m. en este programa radial que esperamos aporte a una comunicación crítica para tiempos críticos. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.